y la mirada de cada autor determina el mundo que refleja. Un escritor mira el mundo y puede ver, viendo lo mismo, mirando lo mismo, puede ver algo completamente distinto que otro escritor que esté a su lado y que haya tenido una experiencia en la vida diferente, que tenga una ideología diferente, que haya tenido, digamos, experiencias diferentes o que tenga una sensibilidad diferente. Por eso existe la literatura, porque realmente temas literarios desde la Biblia estamos dando vueltas a lo mismo siempre, ¿no? ¿Qué es lo nuevo? La mirada, ¿no? En ese sentido yo creo que es verdad que la escritura tiene género en la medida en la que algunas cosas, solo algunas cosas en el mundo no tienen el mismo peso ni tienen el mismo relieve si las mira un hombre o si las mira una mujer. Lo cual no quiere decir que todas las mujeres vean lo mismo, porque entonces sería un horror este mundo de aburrido, ni que todos los hombres sean lo mismo. Ahora bien, eso basta para hablar de literatura femenina, ¿no? ¿Por qué? Porque la literatura tiene género, pero tiene edad, tiene nacionalidad, tiene hijos o no, tiene perro o tiene gato o no tiene animal de compañía. Tiene una ideología, tiene unas coordenadas geográficas, tiene una educación, es hija única o tiene muchos hermanos. Quiero decir, la mirada de un escritor está integrada por todos los atributos que conforman a esa persona. La mirada de un escritor, la mirada de una persona, cualquiera, que escriba sobre el mundo. Y el género solo es uno de ellos. Entonces yo creo que los hombres y las mujeres somos básicamente muy parecidos. Hay escritoras que opinan que no, y mujeres que opinan que no. Yo creo que básicamente los hombres y las mujeres somos muy parecidos. Y además creo que vivimos en una época en la que también, por fortuna, ya no es exacto hablar de hombres y de mujeres. Porque creo que hay muchas formas de ser hombre, quizá no muchas, pero hay varias formas de ser hombre en esta sociedad. Y hay varias formas de ser mujer. Y de la misma manera en que yo, por mi experiencia de la vida de todos los días, tengo muchas más cosas en común con un abogado italiano que con una mujer de Togo, por ejemplo, aunque esa mujer sea mujer y aunque el abogado italiano sea hombre, pues también yo tengo mucho más en común con un hombre que trabaja que con una ama de casa que nunca trabajó. Porque mi experiencia diaria de todos los días, las cosas que me angustian, las que me preocupan, mi ritmo de vida, el estrés, se parece mucho más al de un hombre que trabaja que al de una mujer que no trabaja. O sea, que es un tema muy bonito, es uno de los grandes temas de la crítica literaria contemporánea, pero muy complejo porque es muy fácil de manipular. Y se ha manipulado muchas veces, y además, digamos, a río revuelto, ganancia pescadoras. Y ha habido una cantidad de ganancias por ahí raras, ¿no? Pero después de decirte todo esto, yo creo que sobre todo la literatura, hablar de literatura femenina a mí no me importaría si se hablara de literatura masculina. Es decir, si hablamos de literatura femenina asumiendo que el género determina un tipo de literatura, que puede ser, también hablamos de literatura española y de literatura francesa, y la nacionalidad es un azar, igual que el género, y se habla de literatura joven, de literatura mayor, bueno, pues vamos a hablar de literatura femenina, bueno, bien, o sea, está bien. Entonces yo sería una escritora española, madrileña, femenina, morena, de más de 1,70 m, quiero decir, pero son posibilidades, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que se habla de literatura femenina y no se habla de literatura masculina. ¿Por qué? Porque se entiende que la literatura es masculina. Es decir, que el canon literario tradicional es masculino, lo cual es cierto. ¿Por qué? Porque tú lo has dicho muy bien. Hasta ahora, la inmensa mayoría de la gente que ha escrito han sido hombres, y las mujeres cuando han escrito desde el punto de vista de los hombres. Hasta hace muy poco tiempo, ¿no? O sea, es verdad que las mujeres han escrito siempre, pero la cuestión, algunas, pero la cuestión no es si han escrito siempre o no, sino desde qué punto de vista han escrito. Porque si escriben desde el mismo punto de vista que los hombres, son una rareza, pero forman parte de esa misma literatura, ¿no? Entonces, a eso sí que me niego, porque yo soy igual de ambiciosa que un hombre. Y yo creo que mirar el mundo desde un punto de vista femenino es igual de universal que mirarlo desde un punto de vista masculino. Y si yo
como mujer y como persona, me he formado leyendo libros como Moby Dick, en los que no hay una sola mujer y la única hembra es una ballena asesina. Yo creo que cualquier hombre puede tener una idea del mundo leyendo una novela cuyas protagonistas sean mujeres. Creo que eso es irrelevante, ¿no? Y en ese sentido, creo que es mejor hablar de literatura. Si no vamos a hablar de literatura masculina, mejor de literatura. Y cuantas menos etiquetas le quitemos, cuantas más etiquetas le quitemos a la literatura, mejor, porque la literatura es una cosa que se define por su universalidad.